Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: oh hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando yo traiga espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tome a un hombre de su territorio y lo ponga como centinela, si él ve venir la espada sobre la tierra y toca la corneta para advertir al pueblo, cualquiera que oye el sonido de la corneta y no se deja advertir, y al llegar la espada se lo lleva, su sangre caerá sobre su propia cabeza. Él oyó el sonido de la corneta, pero no se dejó advertir. Su sangre caerá sobre él. Pero si se hubiera dejado advertir, habría librado su vida. Sin embargo, si el centinela ve venir la espada y no toca la corneta, de modo que el pueblo no es advertido, si viene la espada y se lleva alguno de ellos, este es llevado por causa de su pecado, pero yo demandaré su sangre de mano del centinela. Vamos ahora. Padre, gracias por la grande bendición de meditar en tu palabra. Es un honor, un privilegio poder tener esta libertad, esta tranquilidad de estudiar juntos tu palabra. Y ahora rogamos que sea tu Espíritu el que nos dé entendimiento, el que nos dé una actitud de obediencia, una actitud rápida y pronta de hacer lo que tú nos pidas. Lo que tú nos pidas, nuestra vida te pertenece a ti. Lo que tú nos pidas, eso haremos. Señor, todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a estar hablando del compromiso de la evangelización. Nuestra salvación está en riesgo. ¿Cómo ve usted? ¿Está en riesgo su salvación? El compromiso de la evangelización. Gloria, ¿qué es evangelización? Hablar a las personas, dar buenas noticias. Ya puse bolas. A ver, te va a ayudar Gaby Serna. A ver, ayúdale, Gloria. Evangelizar es ir a hablar de que Dios pues dio la vida por nosotros, que nos salvó, que hay una salvación. Hablar del evangelio, que la palabra evangelio significa pues salvación, ¿no? Las buenas nuevas. Buenas nuevas, buenas noticias. El evangelio de Cristo son buenas noticias. Y ahora sí, bueno, un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, un mensaje de perdón, pero es un mensaje vivido. ¿Alguien que no ha experimentado el perdón puede evangelizar? ¿Puede salir a dar el mensaje? Hay mucha gente que ni ha nacido de nuevo y anda evangelizando, ¿sí o no? Pero bueno, la palabra ahí está sembrada. El punto es que tiene vida cuando experimentamos lo que estamos proclamando. Si tú hablas del perdón, si hablas de la salvación, de la esperanza, es porque tú la estás experimentando. Del verdadero amor es porque tú lo estás experimentando. Y eso va a dar más credibilidad, más poder, más potencia en la evangelización. Entonces necesitamos sí tener clara ese aspecto de evangelización. ¿Y quién está comisionado o quiénes están siendo enviados o comisionados para evangelizar el mundo? ¿Todas las personas? Todos los discípulos ya nacidos en Cristo. Todos los nacidos en Cristo, ¿sí? Todas las iglesias evangélicas cristianas somos comisionados para ir y llevar esta palabra. Entonces, el punto aquí que hoy vamos a tratar es cómo estamos siendo obedientes a este mandamiento. ¿Es un mandamiento? Llevar el evangelio, predicar la palabra, es un mandamiento. Poder tener esta influencia a personas que no conocen con corazones vacíos. Pues ¿cómo estábamos nosotros? Con vicios, con corazones dolidos, sin esperanza, en una problemática familiar o de salud, sin entender cuál era la situación. ¿Y cuántas personas a nuestro alrededor viven igual que nosotros vivíamos, pero sin Cristo? Ahora que conocemos de Dios, pues entonces nosotros decimos: no, todo el mundo necesita conocer de Cristo. El mundo necesita saber que hay un Dios que le ama, que hay un Dios de esperanza, que hay un Dios que puede ayudarle
primeramente en lo espiritual, emocional y por qué no en todo lo demás. Entonces, este mensaje de evangelización tiene que ser un mensaje de alegría, un mensaje nacido de adentro hacia afuera, un mensaje de poder, porque es en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, en el que vamos y compartimos. Entonces, evangelización es que la gente se convierta. ¿Sí? ¿Que la gente se convierta a Cristo? ¿Qué es evangelización? Compartir tu experiencia, compartir esa buena noticia que llegó a tu vida y la compartes con alguien más. No nos quedemos callados, y eso es el poder evangelizar. Y bueno, Ezequiel nos muestra a través de un ejemplo de una ciudad que tiene un centinela o una atalaya o un vigía, ¿sí? La torre del vigía. ¿Se les suena algo de la torre del vigía? A Testigos de Jehová, ¿no? Y luego, o atalaya, ahí está la revista, ¿cómo se llama? Atalaya. ¿Qué significa atalaya? Centinela, ¿sí? Vigilante. ¿Y qué vigilaban? Regularmente, principalmente en las ciudades amuralladas, se ponía arriba una torre y había un centinela, una atalaya, que anunciaba cuando había peligro, que venía el enemigo, que venía el ejército enemigo y demás, y tocaba la trompeta, hacía ruido tremendo para que todos los demás se advirtieran. Pero también se usaba cuando tenían ganado, se ponía un centinela, una atalaya, obviamente para los que querían robar. Cuando tenían cosechas ya listas para cosechar, sembradíos y demás, también había centinelas por las personas que venían o por cuidar y demás. Entonces, tenemos ahí un centinela. Ezequiel, bueno, más bien Dios a través de Ezequiel nos presenta la manera en la que se puede anunciar. Pero está muy interesante porque pues hay varios detalles aquí que vamos a analizar. Dice el Señor en el versículo 2: habla a los hijos de tu pueblo, está diciendo Ezequiel, cuando yo traiga espada sobre la tierra, ¿quién va a emitir un juicio? Dios va a emitir un juicio. Nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo vendrá en juicio, con la espada desenvainada, vendrá a castigar, ¿sí? ¿Es correcto? Castigar a los que no quisieron entregarle su vida, no quisieron servirle nunca, los va a venir a castigar. Entonces, dice, cuando yo traiga espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tome un hombre de su territorio y lo ponga como centinela, entonces, ¿para qué va a servir? Si él ve venir la espada, o sea, ¿la espada de quién? ¿La espada de quién? De Dios. El juicio, pues. ¿Qué significa espada? Juicio. Y ve venir el juicio de Dios sobre la tierra y toca la corneta. ¿Qué significa tocar? Bueno, son símbolos, ¿verdad? Porque obviamente en la actualidad las ciudades no tienen centinelas, atalayas, vigías y demás, pero son símbolos a los que ahora dice que le va a advertir al pueblo. Cualquiera que oye el sonido de la corneta y no se deja advertir, y al llegar la espada se lo lleva, su sangre caerá sobre su propia cabeza. Es decir, tocaste la trompeta, anunciaste que venía el peligro, que viene la segunda venida de Cristo. Si la persona no te hizo caso, ¿es problema tuyo? No, problema de la persona. ¿Sí? Dice, sobre su propia cabeza. 5. Él oyó el sonido de la corneta, pero no se dejó advertir, no quiso, no reconoció. Su sangre caerá sobre él, pero si se hubiera dejado advertir, habría librado su vida. ¿Qué significa se habría dejado advertir? Hizo caso al anuncio de peligro, el Señor Jesucristo viene. Si el Señor Jesucristo viene pronto, ¿qué tienen que hacer las personas? Arrepentirse de sus pecados, creer en Jesucristo, dejar su vida vieja y comenzar un estilo de vida distinto, permanente para Dios, sujeto a la voluntad de Dios, obediente a los mandamientos de Dios. Esta es la vida nueva que Dios
nos ofrece. Si hacen eso, ya la libramos, ya la libró, habrá librado su vida. 6. Sin embargo, si el centinela ve venir la espada y no toca, ¿quién es el centinela? Nosotros. Y no advertimos a las personas, de modo que el pueblo no es advertido. Si viene la espada y se lleva a alguno de ellos, este es llevado por causa de su pecado. Las personas que no quieran creer y las personas que nunca fueron advertidas, de todas maneras son pecadoras y tendrán un juicio delante de Dios. Pero yo demandaré su sangre de mano de ustedes, del centinela. A ver, entonces, ¿qué significa yo demandaré la sangre de estas personas? Amigos, compañeros en el trabajo, vecinos, familiares. ¿Qué más? Gente que usted ve diario, clientes, proveedores, con los que diario trabaja, no conocen de Dios, pero usted no les advirtió y llegó la espada. Bueno, vamos a suponer que no ha venido la segunda venida de Cristo, pero se murieron. Se murieron. Dice, cada quien es responsable, lo que vimos en Ezequiel 18. Cada quien es responsable de sus pecados. El Padre por los pecados de él, el Hijo por los pecados del Hijo. Nadie va a responder por los pecados del otro. Pero dice, demandaré su sangre de mano del centinela. A ver, ¿qué significa demandar la sangre? A ver, ¿alguna otra versión? ¿Tiene alguna otra versión? Significa... Será tu culpa. Será culpa de... ¿Será? ¿Sí? ¿Por tu culpa? Será culpable de no dar el anuncio y de la sangre, ¿no? ¿Y Por qué? eso es demandar. Y cuando hay culpabilidad en ti, entonces, ¿qué sucede? ¿Te salvas? El juicio. ¿Te salvas? ¿Hay salvación? A ver. Entonces, ¿está en riesgo nuestra salvación? Si no compartimos, si no anunciamos. ¿Sí está en riesgo nuestra salvación? ¿Dice ahí? ¿No está en riesgo la salvación? ¿Qué significa demandaré su sangre de mano del centinela? Si nosotros no les advertimos, si no salimos a hablar o nos quedamos callados, es culpa real. Es la sangre de ellos y eres el otro. ¿Está en riesgo la salvación? Por desobediente. Exacto, porque lo único que pide Dios es Que compartamos, pero somos desobedientes. Isaí, ¿por qué no? Ah. Adrián, ¿tú qué decías? NTV dice, ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Entonces, seremos culpables de la muerte de ellos. ¿Seremos asesinos o seremos su sangre? Porque sí, cuando habla de su sangre, demandaré su sangre, yo demandaré su sangre de sus manos. A ver, entonces, qué gran responsabilidad. ¿Cómo se llama el tema? El compromiso de la evangelización. Compromiso, responsabilidad, obediencia de la evangelización. ¿Qué significa ser centinela? Anunciar de un peligro que viene. Y creo que Ezequiel es muy claro, y el Nuevo Testamento pues obviamente es muy claro con respecto a la segunda venida de Cristo, a poder anunciar. Ay de mí, dice el apóstol Pablo, si yo no anuncio esta preciosa palabra. Así es de que hablar de responsabilidad, de compromiso, pues es donde ya no conviene tanto ir a la iglesia a escuchar un sermón. Hablar de compromiso, de responsabilidad, de lo que yo tengo que obedecer y someterme al Rey de Reyes. Yo me someto a su palabra, a sus mandamientos. Ahí entonces ya no me gusta mucho. No es muy gustoso eso. No, el hablar de compromiso no es popular. Ustedes, vengan a comprometerse todos aquí. Y hay fila, ¿no? Para la gente que quiere venir a comprometerse. Pero si decimos noche de milagros, noche de bendición, hay una fila tremenda, porque nos gusta recibir el regalo de Dios.
Nos gusta recibir la bendición de Dios. Nos gusta estar contentos cuando Dios nos está prosperando, cuando Dios nos está sanando, cuando Dios está restaurando familias, cuando Dios está haciendo cosas padres, bonitas en mi vida. Ah, sí, Él es mi Dios. Él es el Todopoderoso. Él es el gran yo soy. Ah, y somos bien bíblicos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de compromiso, pues ahí es donde la puerta tuerce el rabo. ¿Vale? Bueno, tres cosas. La primera, si el atalaya advierte y se salva el pueblo, ¿qué pasa? Si el atalaya advierte, viene el peligro, advierte, viene la segunda venida de Cristo, advertimos a toda la gente conocida y a la que no conocida. Dice, sé evangelista a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Entonces, advertimos a todos. Tenemos un estilo de vida de compartir la palabra de Dios. Compartimos la palabra y entonces vino la segunda venida de Cristo. La gente que conocíamos se salvó, ¿no? Se salvó ellos y nos salvamos nosotros. La primera opción, ahí está usted. Usted tiene que estar en una de las tres. La segunda opción, si el atalaya advierte y el pueblo no quiere oír, si nosotros seguimos con nuestro estilo evangelista, compartir al vecino, al amigo, ya los tenemos hasta acá, no importa, pero seguimos hablándoles, seguimos diciéndoles que si te dijeron santurrón, que si te dijeron aleluyo, que si te dijeron ya eres un ministro, que si te dijeron ya lo que sea, religioso, no importa, pero tú estás obedeciendo. Pero si la gente no quiere oír, la gente se va a perder, no se va a salvar. Viene la segunda venida de Cristo y al lago de fuego, al lago de fuego. Pero tú salvaste tu vida. ¿Sí estamos ahí? ¿Es parecida a la primera? La primera es que sí escucharon, la segunda es que no escucharon, y la tercera, si el atalaya no advierte y la gente se muere. Ni se salvaron, ni ellos, ni tú. ¿Cómo la ves? ¿En cuál opción estás? La tercera. ¿En la tercera? ¿En la segunda? ¿O en la primera? ¿O una combinación de la primera y la segunda? Algunos sí aceptan, otros no. ¿Cómo la ven? Entonces por ahí tenemos la figura de una atalaya, de un vigía, arriba de la muralla, etc. Vamos a seguir leyendo, ¿qué le parece? Versículo 7. A ti, oh hijo de hombre, te he puesto como ¿qué? Bueno, ya es más personalizado. Allá hablaba de un centinela X en una ciudad X y una espada X. Aquí dice, a ti, Ezequiel, te he puesto como centinela para la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Si yo digo al impío, impío, morirás irremisiblemente, y tú no hablas para advertir al impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú adviertes al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. Es la misma idea, ¿verdad? Es la misma idea anterior, ahorita más personalizada a una persona que es Ezequiel. Dios nos ha puesto como centinelas. ¿Libramos nuestra vida o morimos? Pero aquí hay algo interesante en el texto que acabamos de leer. Cheque. Le dice a Ezequiel que lo ha puesto como centinela ¿para quién? Para los que no conocen de Dios. Para los que no conocen de Dios. Dice que para los impíos. Para los que no conocen de Dios. ¿Sí o no? Si dice, si yo digo al impío, ¿impío de dónde? ¿Del pueblo de Israel? Ok. Estamos hablando que ha sido puesto como centinela para un pueblo que ya conoce a Dios, pero un pueblo que se ha desviado. Un pueblo que se ha desviado, que ya
sabe los mandamientos de Dios, ha tenido comunión con Dios, pero ha desobedecido. ¿Estaremos en esa condición nosotros? ¿Dios estará poniendo centinelas a la misma iglesia, al pueblo de Dios ahora actualmente, para que se arrepientan? Y la otra pregunta es, ¿habrá impíos dentro de la iglesia? ¿Qué es un impío? ¿Cómo dice tu versión? Salud. Pecador, malvado, ¿ah? Sí, el impío va más allá de un pecador. Es malvado, o sea, premeditación, alevosía y ventaja. Malvado. ¿Habrá malvados? ¿Habrá pecadores más allá de lo normal dentro de las iglesias cristianas? Yo creo que hay menos, ¿no? Pero sí los hay. ¿Sí los hay o no? Entonces, está mandando a Ezequiel como centinela al pueblo que ya conoce de Dios, y entonces le está diciendo y advirtiendo, dice, si yo digo al impío, impío morirás irremisiblemente. Si decimos a las personas en la iglesia, si no cambia su conducta, morirás. ¿Qué significa morir? Morir, pasar toda una eternidad sin Dios. ¿Qué significa vivir? Pasar toda una eternidad con Dios. ¿Qué prefieres? ¿Vivir o morir? Y el mensaje es a la iglesia, el mensaje es al pueblo de Dios, y les está advirtiendo y con las mismas ideas. Entonces, Dios es el que nos pone como centinelas. Tenemos opción de decirle a Dios, hoy no, mañana sí. Hoy no fío, mañana sí. ¿Sí? ¿Hay opción? ¿No hay opción? Ahora, ¿lo estamos haciendo? Si no hay opción, ¿lo estamos haciendo? ¿Compartimos el evangelio? ¿Compartimos la palabra de Dios de alguna o de otra manera? Aquí estaba viendo el evangelio de Juan. ¿Cuántos de estos tienes en tu casa, arrumbados, que te dieron aquí el domingo? ¿Para qué damos los evangelios de Juan el domingo? ¿A quién? Para evangelizar. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Entonces sí es opcional. El reino de Dios es el único reino donde los súbditos se le rebelan al rey, le desobedecen al rey. ¿Te imaginas si en la época de los reyes el súbdito le decía no, o le decía sí, sí señor, sí, y se daba la vuelta y le daba el avionazo? ¿Qué le pasaba? Lo mataban. Ni podía ni siquiera ver con sus ojos directos a los ojos del rey, o a verlo a los ojos al rey. No podía. Agachadito y así para atrás, con temor, con temblor. Si eso lo hacían con hombres, pero el único reino es el reino de Dios, en el que los súbditos se le rebelan, le desobedecen, le mienten, bueno, intentan mentir en cierto sentido, y quieren hacer su santa voluntad. ¿Es opcional la evangelización? ¿Sí o no? Si dices que no, entonces, y no lo hacemos, entonces, ¿qué está pasando con nuestra vida cristiana? ¿Está en riesgo la salvación que tanto agradeces a Dios? ¿Está en riesgo esa comunión del Dios al que tanto amas? ¿Con el que tanto quieres pasar la eternidad y no le obedeces? Entonces, ¿qué será? Pura hipocresía. Ahora sí, ¿habrá gente mala en la iglesia? Ok, entonces bueno, hay que tener la figura de alguien que está compartiendo la palabra, ¿sí? Debemos de ser valientes. Miren, este pasaje está padrísimo, está tremendo, porque cheque lo que dice, versículo 10. Tú pues, oh hijo de hombre, di a la casa de Israel, ustedes han dicho, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos nos estamos pudriendo. ¿Cómo pues viviremos? 11. Diles, vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Dice el Señor Dios, apártense de sus malos caminos. ¿Por qué morirán?
¿Por qué morirán, oh casa de Israel? Ándale, a ver, ¿no te gustan estos dos versículos? Primero, el versículo 10. Está un pueblo, dice, hombres, di a la casa de Israel que ustedes han dicho. O sea, Dios está escuchando lo que dice el pueblo de Israel. Nuestra rebelión, ¿está reconociendo su pecado? ¿Están arrepentidos de sus malas prácticas? ¿Arrepentidos de su inmoralidad? ¿Arrepentidos de su corrupción, de su mentira, de su robo? ¿Están arrepentidos de su pecado? Dice, nuestras rebeliones, pecados, están sobre nosotros y a causa de ellos nos estamos ¿qué? Pudriendo. ¿Cómo pues? ¿Qué tenemos que hacer para vivir? ¿Qué tengo que hacer? Tiene que haber una desesperación cuando analizamos el pecado en nuestra vida y vemos la santidad de Dios y vemos el camino que nos ofreció en Cristo Jesús al morir por nosotros. Debemos de decir, ¿qué tengo que hacer para vivir? Estoy perdido, mis pecados están sobre mí y no puedo corregirlos, no puedo conducirme correctamente. Estoy enviciado, adicto a muchas cosas que no convienen, que son pecado. ¿Qué tengo que hacer? Con desesperación, buscar a Dios y preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa desesperación tiene que haber en los hijos de Dios cada vez que se ponen a orar, cada vez que llegan a casa del trabajo, cada vez que van a salir, cada vez que van a hacer un servicio a Dios o van al trabajo, etcétera. Decirle a Dios, Señor, ¿qué tengo que hacer hoy para agradarte, para honrarte, para vivir? ¿Qué tengo que hacer? Con esa desesperación de obedecer. ¿Qué mandamiento hay aquí para obedecer en tu palabra? Mandamiento, porque amo tu palabra. Tu palabra, Salmo 19, es dulce más. Es perfecta, dulce más que la miel. Es más deseable que el oro y que el oro refinado. Esa es la palabra. ¿Habrá algún mandamiento en esa palabra que yo pueda obedecer hoy? ¿O está buscando usted todavía inmaduro, infantil en la fe? Dice, ¿quién es el que dice Hebreos? Que cuando, o sea, ya deberían de estar comiendo carne, pero tengo que darles lechita. Infantiles, enanos, desnutridos espiritualmente, inmaduros espiritualmente, cuando ya tendrían que ser maestros, dice, ya tendrían que ser maestros y todavía quieren su lechita. No es posible eso. Ya deberíamos de estar creciendo y estar buscando los mandamientos de Dios para obedecerlos y no estar diciendo, a ver qué promesa tiene para mí hoy Dios, a ver qué tiene algo bueno para mí Dios. Estoy esperando que suceda algo espectacular. Estoy esperando que suceda la manifestación más grande de Dios en mi vida. Cuando lo más grande, lo más hermoso ya sucedió hace más de 2000 años en una cruz, que Dios entregó a su propio Hijo por ti y por mí, por puro amor. ¿Qué más milagros estás esperando? ¿Qué más espectacular estás esperando? Si ya lo más hermoso sucedió. Nos dieron al Hijo para que tuviéramos vida. ¿Qué dice Dios? Aquí está este versículo. ¿Esta sí es una promesa? ¿O cómo la ven? 11. Diles, vivo yo, que no quiero la muerte de quién. ¿Ustedes creen que Dios se deleita con la muerte de los que no creyeron? ¿Con aquellos que les rechazan continuamente? ¿O aquellos que decimos creer pero le desobedecemos? Y que vamos directo a la muerte. Dice Dios, no desea, no quiere la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino. ¿Qué tiene que hacer el impío? Apartarse de su camino. ¿Cuál camino? ¿Cuál? Dígame una lista, rápido. 20 cosas que tienen que apartarse. Drogas, alcoholismo, orgullo, mentira. Adulterio. Toda la mala vida, dice Martín. Adulterio, sí, más específico, Martín. Fornicación.
fornicación, groserías, groserías, apártese. ¿Cuál? Soberbia. Y tantas cosas, ¿verdad? Bueno, aquí es difícil, yo he visto que es difícil hacer una lista de pecados. ¿Será porque ya se les olvidaron? Porque aquí no practican eso. Dice, ay, ya ni me acuerdo. De veras que es difícil hacer una lista de pecados. De seguro vienen del convento todos ustedes, ¿no? Es bien difícil, de ver, no conocen los pecados, no los conocen. Yo no quiero, sino que el impío se aparte de esos pecados, de su camino, y viva. Dice el Señor Dios, apártense de sus malos caminos. ¿Por qué morirán? Oh, Munifán Pacalco, ¿por qué morirán? No tiene caso, no es lógico que vengamos a adorar al Dios vivo, verdadero, y que al ratito Dios no nos conozca. Que Dios diga, tú nunca te sometiste a mi voluntad, nunca te sometiste a mi señorío, nunca quisiste que yo te gobernara, nunca me estableciste en el centro de tu corazón como el rey, nunca hice una entrada triunfal en tu vida. Qué triste, desobedientes, aparentando que somos y no somos, y qué triste será al final. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que se aparten de sus malos caminos. ¿Qué significa apartarse de sus malos caminos? Obedecer a Dios. Te cuesta, ¿verdad? Nos cuesta someternos y obedecer a Dios, porque llevas una vida con tantos años acostumbrado a hacer tu santa voluntad, que de repente viene Dios y dice, ya tienes que dejar eso, y comienza una vida nueva. Ay, no, si tantos años he hecho eso, he practicado aquello, ya no puedo dejarlo. Sí puedes dejar a un lado todo aquello que te estorba para establecer a Cristo como el centro de tu vida. Ser el centinela obediente que Dios quiere, ser ese vigía que comparte con gozo y con alegría su experiencia, porque es una experiencia bonita, es una experiencia que tú dices, yo quiero que todo el mundo conozca mi experiencia, y compartes tu experiencia. O sea, los de AA son más bíblicos que nosotros. Cuando pasan a tribuna, ¿qué hacen? Comparten su experiencia. Comparta su experiencia con Dios y vea cómo Dios sigue trabajando en el corazón de miles de personas a nuestro alrededor. Dice, nada más vamos a ver hasta el 20 hoy. Versículo 12. Tú, oh hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo que la justicia del justo no lo librará en el día que se revele. Y en cuanto a la impiedad del impío, no le será estorbo en el día que se aparte de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su injusticia en el día que peque. Si digo al justo, ciertamente vivirás, y confiando en su justicia, él hace iniquidad, no será recordada ninguna de sus obras de justicia, sino que morirá por la iniquidad que hizo. Muy bien, entonces aquí tenemos otras nuevas ideas. Dice, no hay alguien tan justo que diga, ya no puedo crecer más, ya no puedo madurar más, ya no necesito la gracia de Dios. Ni alguien tan pecador que no requiera la gracia. Que diga, tú ya no tienes remedio, ¿no? ¿Le han dicho así? Tú ya no tienes remedio, ya te doy por muerto, ¿no? Siempre, por más pecador que se sea, o sea, si usted dice, no, es que es bien difícil que Dios me perdone, Dios te perdona si vienes adecuadamente a Él. O tú dices, yo soy muy bueno, a mí ¿qué me va a perdonar? Soy el pastor, ¿no? ¿Qué me va a perdonar? Dice, tache. Tú tienes muchas cosas. Cualquier persona, por más justa, tiene muchas cosas que tienen que ser perdonadas, transformadas y cambiadas. Y por más pecador, significa que Dios todavía te está dando la oportunidad. Si tienes vida, tienes oportunidad. Pero el versículo 13 nos habla de algo interesante. Si digo al justo, ¿quién es justo aquí? Levante su mano. ¿Quién es justo? Con ganas. ¿Qué dijo yo?
Sí, por Cristo, ni modo que por ti. Ay, sí. Ay, sí. Yo lo levanto, pero le recuerdo que no es por mí, aunque parezca. Es humilde, por Cristo. Yo soy justo, pero por Cristo, no por mí. ¿Quién es justo por Cristo? A ver, ¿quién es justo? Ahora sí, algunos no. ¿Algunos todavía no son justos por Cristo? ¿Cómo? ¿No les digo? Sí, un centinela. Hay que advertir. Bueno, ¿qué? Dice, si digo al justo, o sea, al hombre salvo, al que conoce a Dios, al que hace la voluntad de Dios, ese es el justo. El que, si digo al justo, ciertamente vivirás. Conociste a Jesucristo, vivirás. Tienes vida eterna. No vendrás a condenación, sino que tú has pasado de muerte a vida. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Ese es el justo. Y confiando en su justicia, él hace ¿qué? Lo malo. O sea, ¿el justo puede caer otra vez a hacer cosas equivocadas? ¿A pecar? ¿Qué va a pasar con él? No será recordada ninguna de sus obras de justicia, sino que morirá por la iniquidad que hizo. Una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios, alaba a Dios, entiende que es un hijo de Dios, es salvo, su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Ese nombre puede ser borrado? ¿Puede perder su salvación? ¿No, Martín? ¿Por qué no, Martín? ¿El salvo siempre es salvo? Y el salvo ya, si se tiende al pecado, ya es salvo. ¿Puede hacer lo que quiera? ¿El salvo puede hacer lo que quiera al fin que ya es salvo? ¿Todo, Martín? ¿Sí o no? Dice, bueno, según este versículo, si digo al justo, ciertamente vivirá. Si confiando en su justicia él hace iniquidad, no será recordada ninguna de sus obras de justicia, sino que ¿qué pasará con él? Morirá por la iniquidad que hizo. ¿A quién le está diciendo? Al justo. Al justo le está diciendo que no va a tener un lugar con Dios por la eternidad. ¿Se puede perder la justicia? ¿Se puede perder esa relación con Dios? Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Muchos de nosotros ya nos creemos seguros, ya estamos confiados, como dice aquí este versículo, y andamos haciendo cosas equivocadas, mintiendo, así, robando, etcétera. Y entonces, ¿qué va a pasar con nuestra alma? Más vale que ¿qué? Que nos arrepintamos y que nuestra vida cristiana sea permanente, constante, crecimiento, fortaleciéndonos en Dios, no confiando en nuestra propia prudencia o sabiduría, sino en la sabiduría de Dios. ¿Vale? Ya estamos acabando. Terminamos. Si digo al impío, morirás irremisiblemente, y él se aparta de su pecado y practica el derecho y la justicia, si el impío restituye la prenda y paga lo que ha robado, si camina según los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, ciertamente vivirá, no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá. Si el impío es un violador, secuestrador, asesino, vende droga y demás, ¿no? Todo malo, se arrepiente y viene a Cristo y deja su vida pasada, Ciertamente vivirá. ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y van a decir, pero después de todo lo que ha hecho, ¿puede tener perdón de Dios? ¿Puede tener perdón de Dios una persona que asesina niños y viola y demás? ¿Puede tener perdón de Dios? Ustedes son muy buenos, ¿no? 17. Sin embargo, los hijos de tu pueblo dicen, o sea, Israel, no es correcto el camino del Señor. No, fíjate lo que dicen. O sea, se le ponen el tú por tú a Dios. No es correcto. Pero es el camino de ellos el que no es correcto. 18. Si el justo se aparta de su justicia y hace injusticia, por ello morirá. Lo que acabamos de leer en el 13. Y si el impío se aparta de su impiedad y practica el derecho y la justicia, por ello vivirá. Sin embargo, dicen, no es correcto el camino del Señor. Oh casa de Israel, yo los juzgaré a ustedes, a cada uno conforme a sus caminos. Entonces estamos hablando
los hijos de Dios no somos responsables de la respuesta de los pecadores, pero sí somos responsables de advertirles de lo que viene. Cuando usted comparte su experiencia, ya ha cumplido. ¿Es difícil? La responsabilidad de la evangelización, comparte tu experiencia. Si la gente se arrepiente, es su problema. Si no se arrepiente, también es su problema, no es tuyo. Pero lo que debemos hacer nosotros es obedecer a Dios, compartir nuestra experiencia. El único que puede convencer a la gente a tu alrededor de que crea o no crea es el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahorita vamos. Si hay preguntas. Ezequiel, es un privilegio, un gran privilegio seguir al Maestro, pero hay una gran responsabilidad en obedecer su palabra, el evangelismo. Y en 2 Corintios 5, 18 al 20, ¿alguien que me ayude? 2 Corintios 5, 18 al 20, habla de que somos embajadores. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y después del versículo 17, que todo el mundo se lo sabe de memoria, 5, 17, a ver, 2 Corintios 5, 17 de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, Sale de memoria, Ok, luego del 18 al 20, ¿qué dice? todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Nos dio a quién? A los creyentes. ¿El ministerio de qué? La reconciliación. Reconciliación entre quién y quién. Dios y los hombres. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Somos responsables de la reconciliación. Dios está enojado con las personas pecadoras. Entonces somos los medios para la reconciliación. ¿Qué más? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, Ajá. no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ajá. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Como si Dios mismo rogara. Cada vez que usted comparte la palabra, es Dios mismo rogándole a la gente: reconcíliense, cambien su actitud. Es como, así dice, ¿verdad? Como si Dios mismo rogara a través de nuestras vidas. Que las personas puedan escuchar tu voz, pero al escuchar tu voz es el Espíritu Santo el que hace un eco, un efecto en el corazón de las personas. Qué gran responsabilidad la evangelización del mundo. Compartir las buenas noticias. Ya las tenemos nosotros. Ahora vayamos a un mundo que está en tinieblas, que está en violencia, que está en adicciones, a un mundo que la familia ya no es tan importante, desintegración, divorcio, maltrato a los niños, etc. Este es el mensaje que ellos necesitan. Un día alguien se tomó un tiempo y un esfuerzo y un dinero para compartirte aquí. ¿Por qué no hacer lo mismo por aquellos que están perdidos? El gran compromiso de la evangelización, pero le cambiamos la palabra compromiso y le ponemos el gran honor, privilegio de representar como embajadores al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Amén. Ok. ¿Comentarios, preguntas con respecto a capítulo 33 del 1 al 20? ¿Qué piensan, Atalaya? Centinela. Somos centinelas y tenemos la responsabilidad de anunciar las buenas nuevas. Anunciar que el peligro viene. ¿Sí? Hay buenas noticias ahora, hay tiempo. Buena noticia para ti, hay tiempo. Porque después viene un peligro. Okay. ¿Alguien más? Poco. Manuel. Pues que hay varios mandamientos que son mandamientos que los tomamos como optativos, como si quiero, cuando me nace. Como sugerencia, ¿no? Como sugerencia. Y pues la verdad que lo debemos de llevar a cabo con responsabilidad. Sí. Y uno de ellos pues es compartir la palabra. Sí. Y algo que podemos experimentar en nuestra vida cristiana, que cuando Dios nos da la bendición de llevar a alguien a los pies de Cristo, nuestro espíritu se aviva grandemente, y tenemos una comunión
comunión muy Sí. especial con Dios. Sí, y comenzarlo a hacer, aunque no tengas tiempo, aunque estés cansado, pero empezar a hacerlo, una práctica, un buen hábito, el poder compartirle a la gente. Y cuando veas que alguien ya asiste a la iglesia, ya reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador, de veras que es una indescriptible, una emoción indescriptible la que nosotros podemos experimentar al respecto. Piensa en una persona que tú quieras, pero que nunca le has hablado de Cristo. En alguien que tú quieras. Si piensa, yo sé que tienes muchas. No digas, ay, mañana le aviso, ¿no? No, yo sé que hay muchas personas a tu alrededor que tú quieres y que nunca les has hablado de Cristo. Así, bien formal y derecho. ¿Sí? ¿Ya lo pensaste? ¿Sí? A ver. ¿Ya lo pensaste? ¿En esa persona? ¿Ya tienes un nombre aquí en tu mente? Ya. Bueno, imagínate que en ese momento se muere. ¿Lo quieres? ¿Sientes dolor? ¿Sentirías un dolor si en este momento se muere? Y que cuando tú te mueras y estés en la presencia de Dios, te lo encuentres allá. Y Él te diga, oye, ¿tú sabías de Cristo y nunca me dijiste? ¿Tú sabías de la buena noticia? Tú ibas a Unifam Coacalco, la mejor iglesia que existe en el mundo, y nunca me dijiste. ¿Qué le dirás? ¿Qué le dirías? ¿Qué cara pondrías? ¿Carol? A mí me pasó algo así, una vecina, se siente horrible porque una vecina siempre me decía, Carol, ven a visitarme, ven a tomar café, y yo sí, luego voy. Y pasó mucho tiempo y después me enteré de que falleció. Y sí fue muy difícil porque dije, Señor, ella misma me estaba invitando a tomar un café. Ella misma me estaba diciendo que fuera a tomar un café con ella y nunca lo hice. Y sí fue muy difícil. Bueno, todavía me acuerdo y todavía me da. Y más con esto me dio peor. Sí. Entonces, ¿centinelas obedientes? ¿Sí? Porque está en riesgo nuestra salvación. Si amas y tu salvación y quieres cuidar esa salvación, seamos obedientes, no solamente en esto, pues hay tantos mandamientos, ¿no? Manuel. ¿Puedo compartir algo parecido a lo de Carol? Sí. Nuestra vecina al lado de la casa, una chica, no sabíamos que había problemáticas en su matrimonio, ya conocíamos de Cristo, ya vivíamos aquí y varias veces tuvimos la oportunidad de platicarle de Cristo y ella una noche se suicidó, quedó ahí en la escalera. Eso fue muy importante para nosotros. Duramos mucho tiempo porque pudimos compartir y abrió nuestros ojos a muchas cosas. Sí. De que en realidad es una práctica que debemos estar haciendo a todas horas y no quedarnos callados. Y con la gente que conocemos, Manuel, ese es el punto, con los que decimos querer, todavía que dijeras, ve a los desconocidos, ve allá a los que te tratan mal y ni te hablan, no, a los conocidos, a los que amamos. Gaby. Y no tener miedo, porque a lo mejor no nos sentimos con la capacidad de hablar o que tenemos un Claro. título de líder. No conozco muchos versículos. Nada de eso, porque realmente el que habla es el Espíritu Santo. Él fluye en nosotros. ¿Y qué vas a compartir? Yo cuando mi hermano murió, la verdad yo tenía miedo, Sí. no sabía qué decirle, pero en ese momento el Espíritu. Ajá, pero lo que he dicho ahorita, ¿qué compartimos? Testimonio. Experiencia. Comparte lo que has vivido con Cristo y ya. El punto es que a veces no tenemos vida con Cristo, por eso no tenemos que compartir. ¿Sí? Y él se salvó, hermano, porque él recibió a Cristo. O sea, él no sabía lo que estaba haciendo, pero Sí. en el momento que hizo su oración de fe, reconoce a Cristo y eso para mí. Es algo muy Pero padre. fue gracias al Espíritu Santo. Sí, claro. Lo reconozco. Así es, se siente usado, uno se siente usado por Dios cuando ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón? 1, 2, 3, 4. ¿Cómo te sientes? ¿Cuánto cuesta un alma? ¿Cuánto cuesta? ¿Se acuerda, pastor, de Betty? ¿La fea? Ya viene la que vivía Martita antes, que ella les empezó a compartir a Maribel y a su hija de Martita, ¿cómo se llama? A Rocío. Y les empezó a compartir y luego ya nos dijo, compártanles.
Y fue cuando se murió esta Betty. Dijo, no recuerdo cómo se llamaba, nosotros cuidamos nosotros, pero al poco tiempo ella murió. Gracias a Dios, o sea, a través de ella, ellos llegaron a Así es. Sí. Sí, pues así tantas experiencias que podemos compartir de personas que hemos visto una vida equivocada y luego corregir su vida y estar bien. Y también pues nuestra experiencia debe de ser esa, que la gente vea que tú eres un grosero, borracho, violento, todo lo que dice Martín, y entonces que ahora eres distinto, ya eres distinto, te invitan un cigarro, te invitan una copa y le dices, no gracias. Y eso marca un impacto para las personas. ¿Vale? Vamos a orar. Que Dios nos bendiga. Padre, te damos gracias porque a través del profeta Ezequiel nos muestras el camino de la obediencia y el peligro de la desobediencia. Ayúdanos a meditar en esta noche, en este momento, Señor, que nuestra vida de veras esté segura en ti, que tengamos una experiencia contigo viva, eficaz, y que tu Espíritu Santo esté en nuestro corazón. Porque si tú vives en nuestro corazón, tu Espíritu Santo nos moverá a hacer lo correcto, a obedecer tus mandamientos. Pero si no es así, entonces estamos o apagando el Espíritu, o, Señor, contristando y haciendo a un lado a tu Espíritu, o tal vez no tengamos tu Espíritu. Perdónanos, Señor, y en este momento te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Pedimos que tu Espíritu Santo sea derramado en nuestras vidas. Nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos totalmente en Jesucristo como el único Dios verdadero. Gracias por venir a nuestro encuentro. Gracias por darnos una vida nueva. Enséñanos a modelar, a vivir vida distinta, vida transformada por ti. Gracias, Señor. Gracias por los amigos, familiares y vecinos y compañeros que pones a nuestro alrededor, porque nosotros somos esos centinelas que les vamos a advertir del peligro que viene si ellos no se arrepienten. Gracias por esta gran bendición y gran honor y gran privilegio de servirte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.